Amigos y bienvenidos al vídeo de hoy. Si eres de las personas que quieren proteger a tus plantas de los bichos sin ni siquiera tener una plaga, este vídeo es para ti. En este vídeo te vengo a enseñar cómo puedes hacer un repelente protector para tus plantas. Es fácil y económico, además solo tienes 2 ingredientes y lo mejor de todo es que va a ayudar a prevenir esas plagas, por lo tanto lo podéis echar a cualquier tipo de planta. Este no solo es un repelente que ayuda a prevenir las plagas, sino que también ayuda a quitarlas. Pero has oído bien, quitar, no matar. Así que si eres de esas personas que no quieren matar a los bichos, que simplemente los quieres echar y bien lejos, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Si quieres matarlos, tendremos otros vídeos en este canal. Pero antes de comenzar con las explicaciones del vídeo, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Para comenzar con nuestro repelente casero orgánico y natural para tus plantas, tengo que decirte que la verdad es que es muy fácil de hacer y que su efecto te va a durar durante un mes más o menos. También quiero recordarte que en este vídeo vamos a conseguir que los bichos o insectos no invitados se vayan lejos, pero si quieres acabar con ellos, en este canal tienes varios insecticidas y fungicidas que te recomiendo, como te lo he dicho antes. Los componentes que utilizaremos en el vídeo de hoy tienen olores extremadamente fuertes y repulsivos para los bichos. Este repelente es capaz de alejar a la cochinilla, a la mosca blanca, al pulgón, etc. También va a proteger a nuestras plantas de gusanos, mariposas, polillas, larvas, piojos y bichos en general, de esos que se comen las plantas. Para comenzar vamos a necesitar una tabla de cortar y un cuchillo. También necesitaremos una cebolla que la cortaremos primero en rodajas con piel y todo y luego en trocitos muy pequeños. Seguidamente vamos a necesitar 3 dientes de ajo. Igual que hemos hecho con la cebolla, vamos a cortar los trocitos pequeños, también con la piel. Recuerda que al igual que la cebolla tiene un olor muy fuerte que repele a los insectos, el ajo tiene otra sustancia, la alicina, que también desprende un fuerte olor que también hace de repelente. Bueno, ya tenemos en marcha nuestro repelente casero para las plantas y para dejar bichos y plagas lejos de ellas. El siguiente elemento que vamos a necesitar es una cacerola vieja y también 1 litro de agua. Seguidamente incorporaremos los trozos de cebolla y ajo dentro de la cazuela con ese litro de agua. Ahí veis las imágenes. Y ahí dentro de la cazuela pues vamos a dejar todo reposar durante unas 24 horas. Ahí lo tenemos todo mezcladito. Pero lo que vamos a hacer antes de dejar reposar es tapar, cubrir. Y entonces ahora dejamos reposar 24 horas. Y pasado este tiempo lo pondremos al fuego para que rompa a hervir. Cuando esto suceda contaremos 5 o 6 minutos, pero cuando rompa a hervir, no antes, Y pasado ya este tiempo sacaremos el puchero o cacerola del fuego y lo vamos a dejar enfriar totalmente. Cuando hayan pasado unas cuantas horas y el insecticida esté totalmente frío, será el momento de utilizarlo. Así que vamos a necesitar un embudo, un colador y un pulverizador. Colocaremos sobre el envase del pulverizador el embudo y el colador y procederemos a rellenar con el contenido de nuestra cazuela. Cerraremos el pulverizador y ya estamos preparados para comenzar a pulverizar. A diferencia de otros insecticidas, este no hay que diluir porque entonces perdería el efecto que estamos buscando. El contenido del colador pues lo podemos echar al cubo del compost. Bueno, pues ya tenemos nuestro insecticida repelente de insectos casero y natural y comenzamos a echarlo a todas las plantas. Es importante que esté así de concentrado para que el sabor que quede en la planta y así aleje a las plagas y además tiene que desprender un olor muy fuerte.
Recordar que sirve para echarlo a cualquier tipo de planta que queramos proteger. Si hay alguna afectada, también lo podríamos echar perfectamente, como veis en las imágenes, aunque ya te he comentado que para erradicar las plagas es mejor utilizar un insecticida más potente como los que tenemos en el canal. Recuerda aplicar este insecticida por las dos partes de la hoja. De esta manera conseguiremos que toda la planta tenga ese escudo, esa protección de ese repelente de ajo y cebolla. Es muy importante recordar que debes utilizarlo a última hora de la tarde y sobre todo tenemos dos formas de aplicarlo. Uno es como preventivo y lo puedes echar sobre cualquier tipo de planta. En este caso lo vamos a echar una vez al mes. En cambio, si lo queremos utilizar como curativo, es decir, que hay una plaga y la queremos echar hasta que desaparezca, pues en este caso será conveniente echarlo una vez por semana hasta que desaparezca dicha plaga. Espero que te haya gustado aprender a hacer este repelente y preventivo casero y orgánico para tus plantas de huerto y jardín y casa. Ya ves que se trata de un insecticida que te va a salir muy barato, ya que estos ingredientes estoy segura de que ya los tienes en casa. Es natural y no afecta a tus plantas ni a la tierra y totalmente orgánico. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, gracias por compartir este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.